En medio de un tenso clima entre oficialismo y oposición y tras poco más de un año de mandato, el primer ministro Naftali Bennett anunció hace una semana su intención de disolver la Knesset, el Parlamento, y convocar a elecciones para antes de que termine 2022. En este informe de Beiteinu te ayudamos a entender un poco más qué ocurre con la política israelí. La primera inquietud que surge es ¿qué llevó a Bennett a tomar esta decisión? La realidad es que este final se viene pronosticando desde varios sectores políticos desde el mismo momento en que Bennett asumió la primera magistratura. Cabe recordar la situación que vivía Israel hace un año y cómo se fueron dando los diferentes escenarios que lo llevaron a ocupar el cargo. Y lo cierto es que desde el día cero, Bennett encabeza un gobierno bastante frágil. Algunos puntos que sirven como ejemplo: una coalición a la que le costó mucho esfuerzo lograr los 61 escaños necesarios para poder gobernar en mayoría. Un gobierno que, semanas después de comenzado, tuvo un traspié muy grande con la caída de la llamada Ley de Ciudadanía, por la que tuvo su primer problema con un miembro de la coalición, recuerden, Amir Shiklin, que votó en contra de lo que sus propios jefes políticos pretendían. Un gobierno que no pudo frenar con la rapidez necesaria la ola de atentados terroristas que se vivieron entre febrero y abril de este año. Un gobierno que sufrió luego de esa ola de atentados la baja de dos parlamentarias como son Idit Silman y Jaida Rinawi Zoawi. Estos puntos y algunos otros le ocasionaron la pérdida de la mayoría parlamentaria. Además, hay que sumarle el último, el revés que tuvo hace algunas semanas cuando el Parlamento israelí votó en contra de la renovación de la ley de Judea y Samaria que caduca a fin de junio. Te explico para entenderlo en pocas palabras. La ley de Judea y Samaria es una medida que extiende el derecho penal israelí y ciertas leyes civiles como el impuesto sobre la renta o el seguro de salud a los israelíes que viven en esa zona de Cisjordania. Así, garantiza que los judíos que viven allí sean tratados como si vivieran en territorio israelí en la mayoría de los asuntos. A partir de ese momento, comenzó a circular la intención abiertamente declarada por parte de la oposición de hacer caer al gobierno para llamar a elecciones, utilizando como argumento principal que la coalición no puede gobernar en minoría. Las primeras semanas de junio, el clima político israelí estuvo inmerso en una situación de incertidumbre que logró relajarse recién cuando Bennett, junto al primer ministro alterno Yair Lapid, comunicó su decisión de dimitir al cargo, declarando que hacía un renunciamiento histórico en pos del pueblo de Israel. Con el anuncio que, como plan estratégico, resultó bastante bueno, Bennett y Lapid lograron adelantarse a los diferentes proyectos que la oposición pretendía presentar ante la Knesset para debatir la disolución de la misma. De esta manera generó también que rápidamente todo el arco político, el tablero político comenzara a reacomodarse, planteando más de un escenario a futuro, no solo para el Estado de Israel, sino también para cada uno de los jugadores. La pregunta ahora es qué será de cada uno de los políticos, y la realidad es que sería casi imposible ocuparnos de todos, pero veamos por lo menos a los principales. En primer lugar, el actual primer ministro, por lo menos hasta el momento de grabar esta nota, Naftali Bennett. En lo inmediato dejará el cargo a Lapid, canciller y primer ministro alterno actualmente, algo que debía ocurrir en una situación normal dentro de exactamente un año, ya que, tal como se había acordado en junio de 2021, la primera magistratura la ocuparía Bennett en los 2 primeros años de mandato y Lapid en los últimos 2. Al mismo tiempo, se indicó que desde aquí y hasta que asuma un nuevo gobierno, Bennett ocupará el cargo de viceprimer ministro y estará a cargo también de la cartera de Irán. Luego de su anuncio, Bennett señaló primero a sus socios de la coalición y días más tarde a la prensa que hasta el momento no tiene decidido su futuro luego de las elecciones y no se descarta que se produzca un alejamiento, aunque sea temporario, de la arena política. Seguimos con Yair Lapid, que junto a Benjamin Netanyahu son las dos figuras con mayor posibilidad de ganar las elecciones. Según las encuestas que se publican a diario en los medios del país, si el proceso electoral se celebrara ahora, Israel se estaría enfrentando a un posible empate técnico, ya que todos los pronósticos indican un resultado de 60 escaños contra 56, más o menos, a favor del actual líder de la oposición. Pero volvemos a Yair Lapid, el canciller, primer ministro alterno y ahora primer ministro en transición, que con este proceso se juega una carta muy importante para su carrera. ¿Por
¿Por qué? Porque hace un año se convirtió en la persona que logró sacar del poder a Netanyahu luego de que éste tuviera 12 años de mandato. Y si ahora ganara las elecciones, no sería solamente quien lo había sacado, sino también quien no le permitiría a Netanyahu volver al poder. Por su parte, Netanyahu siente desde que se conoció la noticia que su regreso a la residencia de la calle Balfour en Jerusalén es casi un hecho. Desde el día cero de este gobierno, Netanyahu solo emitió críticas a sus adversarios y juró, según sus propias palabras, regresar para sacar al país de la sumisión de la que solo Bennett y Lapid son responsables. La semana pasada, minutos después de que se oficializara el llamado a elecciones, Netanyahu declaró a la prensa que volvería a formar un gobierno fuerte y grande para todo Israel. Incluso, durante los días posteriores, se barajó la posibilidad de que mediante un acuerdo entre todos los integrantes de la Knesset se formara un gobierno alternativo que evitara las elecciones y que, por supuesto, se habló de que sería Bibi quien se hiciera cargo del mismo. Durante esas horas, fuentes cercanas al Likud, el partido que lidera Netanyahu, declararon la intención de acercar aguas entre este y Gideon Sa'ar, actual ministro de Justicia y titular de Tikva Hadashah, para que este ocupe el cargo de viceprimer ministro. Recordemos que Sa'ar renunció al Likud repentinamente en diciembre de 2020, declarando que en el partido no había lugar para él y para Netanyahu juntos. Luego de eso, creó su propio partido, Tikva Hadashah, Nueva Esperanza, que compitió en las elecciones de marzo de 2021 y formó parte de la coalición que llevó a Bennett a ocupar la primera magistratura. También la ministra del Interior, Ayelet Shaked, declaró que no descartaba sentarse en un gobierno alternativo junto con Netanyahu, aunque hacia fines de la semana pasada esa posibilidad quedó trunca. Ayelet Shaked, ex Likud, ex ministra de Justicia de Netanyahu, peleada con él y alejada del Likud, unida a Yamina, el partido de Bennett, de quien fue durante los últimos tiempos casi su persona de confianza y es, desde el inicio del gobierno de Bennett, ministra del Interior. Algunos análisis indican que Bennett la habría querido correr de lado, ya que el anuncio lo hizo cuando ella estaba de viaje oficial en Marruecos y que por eso ella habría declarado su intención de acercarse a Bibi. En fin, más y más y más jugadas políticas. Finalmente, la posibilidad de un gobierno alternativo quedó sepultada y ahora los parlamentarios discuten en segunda y tercera lectura el proyecto de ley para la disolución de la Knesset y la confirmación de las elecciones. La fecha informada es el próximo 1 de noviembre y será el 8 de septiembre la fecha límite para que cada partido pueda cerrar listas y presentar a sus candidatos. Un dato de color, aunque esto lo estén viendo en blanco y negro, se estima que todo el proceso electoral le cueste al Estado de Israel unos 3.000 millones de shekels, algo así como 835 millones de dólares. Si la cifra les parece desorbitante, pues mejor no le sumen lo que ya se ha gastado en las 4 elecciones anteriores. Esto ha sido un pequeño informe de Beiteinu para acercarte la información y ayudarte a comprenderla. Definitivamente la política está más revolucionada que de costumbre, pero aquí estaremos para contarte siempre lo que ocurre en Israel. Somos Beiteinu, Keilat México de Israel, y puedes seguirnos en nuestras redes donde encontrarás datos, noticias y mucha información. Gracias por acompañarnos.